La bofetada llegó tan rápido que no tuve tiempo de reaccionar. Mis gafas salieron volando, estrellándose en el elegante suelo del salón de baile mientras 130 invitados observaban en absoluto silencio. Mi mejilla ardía, pero el dolor en mi pecho era mucho peor. Juliet, mi nuera, acababa de darme una bofetada en el día de su boda porque me negué a entregarle las llaves de mi apartamento. Eso es lo que te mereces por ser tan egoísta, me gritó delante de todos. Una mujer de tu edad no necesita tanto espacio. El silencio que siguió fue ensordecedor. Nadie se movió para ayudarme mientras me agachaba, temblorosa, para recoger mis gafas rotas. Algunos invitados apartaron la mirada, incómodos. Otros susurraban entre ellos, pero nadie, absolutamente nadie, se atrevió a defender a la pobre suegra anciana, que acababa de ser humillada públicamente. Mi hijo Ethan permaneció inmóvil, con la mirada fija en el suelo como si yo fuera invisible. Ya no eres bienvenida aquí, continuó Juliet, alisando su prístino vestido de novia. Ethan y yo necesitamos nuestra privacidad para empezar nuestra nueva vida. Tu apartamento sería perfecto para nosotros mientras buscamos algo mejor. Sus palabras eran puro veneno. Durante meses, había soportado sus comentarios condescendientes sobre mi ropa gastada, mi coche viejo, mi vida sencilla. Pero esto había cruzado una línea que nunca debió tocarse. Me levanté lentamente, sintiendo todas las miradas sobre mí como dagas afiladas. Las lágrimas corrían por mi rostro, pero en mi interior algo había cambiado para siempre. Aquella bofetada no era solo un golpe físico. Era la gota que colmó el vaso. Durante años, había mantenido un perfil bajo, viviendo con humildad y discreción. Tenía secretos que nadie, ni siquiera mi propio hijo, conocía. Los recuerdos de los últimos meses comenzaron a bombardear mi mente mientras caminaba lentamente hacia la salida. Recordé cuando Juliet vino por primera vez a mi apartamento hace 2 años. Su rostro se demudó cuando vio mi modesta casa, mis muebles antiguos, mi pequeña cocina. En serio, ¿aquí es donde vive la madre de Ethan?, le había preguntado a él, con la voz lo suficientemente alta para que yo la oyera. Desde ese momento, cada visita había sido una tortura silenciosa. Aurora, deberías mudarte a un lugar más pequeño, me había dicho hace 3 meses durante una cena familiar. A tu edad, no puedes mantener un apartamento tan grande. Además, Ethan y yo estamos pensando en tener hijos pronto. Necesitaremos más espacio. Su sonrisa falsa no engañaba a nadie excepto a mi hijo, que parecía perder su personalidad cada vez que ella hablaba, actuando como un títere. Las humillaciones habían ido escalando gradualmente. Primero, fueron los comentarios sobre mi ropa. Aurora, ¿no tienes nada más moderno que ponerte? Luego, fue sobre mi coche. Ese coche es tan viejo. Es peligroso que conduzcas eso. Después, fue mi trabajo a tiempo parcial en la floristería local. No entiendo por qué una mujer de tu edad sigue trabajando en lugar de relajarse. Cada frase era una pequeña daga de veneno que apuñalaba mi autoestima. Mi nombre es Aurora Hughes. Tengo 68 años, y toda mi vida he sido una mujer que prefiere la discreción a la ostentación. Trabajo en una pequeña floristería 3 días a la semana. Conduzco un coche de 10 años. Compro mi ropa en tiendas de descuento. Para el mundo exterior, especialmente para Juliet, solo soy una viuda de clase media que vive con unos ingresos fijos. Pero esa es exactamente la imagen que he cultivado cuidadosamente durante décadas. Lo que ninguna de esas personas que me miraban con lástima sabía era que mi vida había sido completamente diferente antes de que mi esposo falleciera. Mi esposo, Robert, no había sido el oficinista que todos creían. Habíamos tomado la decisión consciente de vivir modestamente, de mantener nuestra verdadera riqueza en secreto, de proteger la privacidad de nuestra familia de una manera que ahora entendía que había sido profética. Mientras salía del salón de baile, las conversaciones de los invitados me seguían como una nube tóxica. Pobrecita, parece tan frágil, susurró la tía de Juliet. La novia tiene razón. Esa mujer ya no puede cuidar de sí misma, añadió el primo de Ethan. Debería estar en una residencia de ancianos, no viviendo sola. Otro invitado comentó con falsa compasión. Cada palabra era como ácido vertido sobre heridas abiertas. La temperatura fresca del aire acondicionado del salón contrastaba bruscamente con el calor sofocante en mi pecho. Mis manos temblaban mientras buscaba a tientas mi teléfono móvil en mi gastado bolso negro. Un bolso que había usado durante 5 años, no porque no pudiera permitirme uno nuevo, sino porque había aprendido a valorar la practicidad por encima de las apariencias, algo que mi nuera claramente nunca entendería. Marqué un número que sabía de memoria, un número que no había usado en más de 1 año porque, ingenuamente, había esperado que nunca fuera necesario. Carlos, soy Aurora. Necesito que vengas al salón de baile Royal Oaks inmediatamente. Sí, ahora mismo. Trae los documentos de los que sabes. Es hora de que sepan la verdad.
Mi voz temblaba, pero había una firmeza en ella que no sentía desde hacía mucho tiempo. ¿Está segura, señora Hughes?, preguntó Carlos con su voz profesional pero preocupada. Una vez que hagamos esto, no hay vuelta atrás. Miré hacia el salón de baile una última vez, donde podía ver a Juliet riendo con sus amigas, probablemente contándoles cómo había puesto a su inútil suegra en su lugar. Ethan estaba a su lado, sonriendo débilmente, sin mostrar ni una pizca de remordimiento por lo que acababa de presenciar. Completamente segura, respondí. 30 minutos, Carlos. Ni uno más. Colgué el teléfono y caminé hacia mi coche con pasos decididos. Por primera vez en años, iba a soltar la máscara que había usado para proteger a mi familia. Por primera vez, iban a conocer a la verdadera Aurora Hughes. Y cuando eso sucediera, cuando la realidad golpeara sus perfectos mundos falsos, entenderían el verdadero significado de la palabra arrepentimiento. El aparcamiento estaba tranquilo, iluminado por farolas que proyectaban largas sombras entre los coches. Me senté en mi viejo sedán y esperé 30 minutos para que sus vidas cambiaran para siempre. 30 minutos para que descubrieran que habían cometido el mayor error de sus vidas al humillar a la mujer que secretamente los había estado cuidando más de lo que podían imaginar. Mientras esperaba en mi coche, los recuerdos de cómo había llegado a este momento comenzaron a inundar mi mente como una avalancha imparable. Todo había comenzado exactamente hace 2 años y medio cuando Ethan vino a mi apartamento con esa sonrisa nerviosa que conocía tan bien desde que era niño. Mamá, quiero que conozcas a alguien muy especial, me había dicho. Y allí estaba ella, Juliet, con su pelo perfectamente peinado, su ropa de diseñador y esa sonrisa que no llegaba a sus ojos. Desde el primer momento, supe que algo no estaba bien. La forma en que miraba mi apartamento, evaluando cada rincón con un desdén apenas disimulado, me dijo todo lo que necesitaba saber sobre sus intenciones. Qué acogedor, había murmurando mientras miraba mis muebles de segunda mano y mis cortinas desteñidas. Su tono sugería lo contrario. Ethan, completamente cegado por lo que creía que era amor, no notó la condescendencia en su voz. Aquella primera cena había sido un desastre silencioso. Juliet apenas tocó la comida que había preparado con amor, alegando que cuidaba su figura. Cuando le pregunté sobre su familia, dio respuestas evasivas, pero no sin antes preguntarme sobre mi situación económica con una curiosidad que me resultó alarmante. ¿Y cómo te las arreglas con la pensión de viudedad, Aurora? Debe ser difícil sobrevivir con tan poco dinero. Había dicho con falsa preocupación. Lo que Juliet no sabía era que yo la había estado observando tanto como ella a mí. Durante los siguientes meses, comencé a notar patrones que me pusieron en alerta máxima. Cada vez que visitaban mi apartamento, ella hacía comentarios sobre lo desactualizado que estaba todo, sobre cómo yo merecía algo mejor en mis años dorados. Pero sus ojos siempre se detenían en los detalles que realmente importaban. La ubicación privilegiada del edificio, la vista panorámica desde mi balcón, el tamaño de las habitaciones. Un día, mientras Ethan estaba en el baño, la oí hablar suavemente por teléfono en mi cocina. Sí, mamá. El apartamento de su madre está en una zona súper cara. Si logro que se mude a un lugar más pequeño, podríamos quedarnos aquí hasta que tengamos nuestro propio lugar. Es tan ingenua que probablemente incluso nos agradecerá que la ayudemos con la transición. Sus palabras me atravesaron como un cuchillo, pero mantuve la compostura cuando volvió al salón, fingiendo inocencia. Desde ese momento, cada interacción con Juliet se convirtió en una actuación cuidadosamente orquestada por ambas partes. Ella interpretaba a la nuera preocupada, inquieta por el bienestar de su suegra, mientras yo fingía ser la anciana vulnerable que necesitaba orientación. Pero en mi interior, estaba reuniendo información, observando sus movimientos, comprendiendo sus verdaderas motivaciones. Era como una partida de ajedrez donde ambas creíamos que estábamos ganando. Los meses siguientes trajeron una escalada gradual en sus intentos de manipulación. Primero, fueron las sugerencias sutiles. Aurora, he visto unos apartamentos encantadores para personas de tu edad con servicios incluidos y sin preocupaciones de mantenimiento. Luego vinieron las presiones más directas. No puedes seguir viviendo sola a tu edad. Es peligroso. ¿Y si te caes y nadie se entera durante días? Cada argumento estaba diseñado para hacerme sentir incompetente e indefensa. Ethan, mi propio hijo, comenzó a repetir las mismas frases como un loro entrenado. Mamá, Juliet tiene razón. Quizás sería mejor que consideraras mudarte a un lugar más manejable. Verlo transformarse gradualmente en el títere de esa mujer era más doloroso que cualquier insulto directo. El hijo que había criado con tanto amor y sacrificio ahora me veía como un obstáculo para su felicidad. La campaña psicológica se intensificó después de que anunciaran su compromiso. Las visitas se volvieron más frecuentes pero también más tensas.
Juliet había comenzado a traer revistas inmobiliarias y folletos de comunidades para personas mayores. Solo estoy explorando opciones para ti, Aurora. Quiero asegurarme de que tienes la mejor calidad de vida posible, decía, esparciendo los materiales sobre mi mesa de café como si fuera una negociación de negocios. Pero yo había estado haciendo mi propia investigación. Una tarde, cuando salieron a hacer recados para la boda, decidí llamar a una vieja amiga que trabajaba en bienes raíces. Amelia, necesito que investigues algo por mí, le dije. Hay una pareja muy interesada en mi apartamento, y quiero saber más sobre su verdadera situación financiera. Lo que descubrí me heló la sangre. Juliet y Ethan estaban hundidos hasta el cuello en deudas. La boda que planeaban costaba más de $50,000, completamente financiada con tarjetas de crédito y préstamos personales. El apartamento que alquilaban estaba al borde del desalojo por falta de pago. Los coches de lujo que conducían estaban financiados con cuotas que no podían pagar. Su estilo de vida era una fachada construida sobre una deuda asfixiante. Todo empezó a cobrar sentido. La prisa por casarse, la insistencia en que me mudara, los constantes comentarios sobre mi vulnerabilidad económica. No era el amor lo que había unido a esta pareja. Era la necesidad desesperada de encontrar una solución a sus problemas financieros, y mi apartamento, ubicado en una de las zonas más exclusivas de la ciudad, era su salvavidas. La revelación me golpeó como una bofetada en el alma. Mi hijo, el niño al que había criado con valores de honestidad y trabajo duro, había elegido el camino fácil de la manipulación y el engaño. Había permitido que una mujer ambiciosa lo convenciera de ver a su propia madre como un recurso para explotar en lugar de como una persona a la que amar y respetar. En las semanas previas a la boda, sus intentos se volvieron más agresivos. Aurora, no puedes seguir siendo tan egoísta, me había dicho Juliet solo 3 días antes de la ceremonia. Ethan y yo hemos sacrificado tanto por este matrimonio. Lo menos que puedes hacer es ayudarnos con la vivienda. Sus palabras ya ni siquiera llevaban la máscara de la falsa preocupación. Era una demanda directa disfrazada de favor familiar. Esa noche, había tomado una decisión que lo cambiaría todo. Llamé a Carlos, mi asesor financiero y el único hombre en quien había confiado completamente desde la muerte de mi esposo Robert. Carlos, necesito que prepares algunos documentos. Es posible que muy pronto tenga que revelar información que he mantenido en secreto durante años. Su voz se volvió seria de inmediato. Señora Hughes, ¿está segura de que este es el momento adecuado?, me advirtió con la sabiduría de alguien que había manejado mis asuntos durante más de una década. Una vez que esta información sea pública, no podrá retractarse. Las consecuencias podrían ser devastadoras para las relaciones familiares. Pero yo ya había tomado una decisión. La familia que había intentado proteger con mi silencio había elegido traicionarme. Y ahora, sentada en mi coche en el aparcamiento del salón de baile, esperando a que Carlos llegara con los documentos que lo cambiarían todo, me di cuenta de que había llegado el momento de la verdad. 25 minutos más y Juliet, Ethan y todos esos invitados que me habían mirado con lástima descubrirían quién era realmente Aurora Hughes. 25 minutos más y sus mundos perfectos construidos sobre mentiras y codicia se desmoronarían como castillos de arena. La brisa nocturna agitaba las hojas de los árboles alrededor del aparcamiento, creando sombras danzantes bajo las luces. Era extrañamente poético que en una noche tan hermosa, tantas ilusiones estuvieran a punto de morir para siempre. Habían pasado 20 minutos desde mi llamada a Carlos, y cada segundo se sentía como una eternidad. Desde mi coche, podía ver las luces doradas del salón de baile, oír la música alegre y las risas que se escapaban por las ventanas abiertas. Era surrealista pensar que en solo unos minutos, esa celebración se convertiría en una pesadilla para los protagonistas principales. Cerré los ojos y dejé que los recuerdos más dolorosos de los últimos meses inundaran mi mente. Necesitaba recordar exactamente por qué había llegado a este punto de no retorno. La mayor humillación había ocurrido solo 2 semanas antes de la boda durante lo que Juliet había llamado una importante reunión familiar. Había llegado a mi apartamento, acompañada no solo por Ethan, sino también por sus padres, una emboscada perfectamente planificada. Aurora, queremos hablar contigo sobre tu futuro, había comenzado la madre de Juliet, una mujer altanera que me miraba como si fuera un insecto molesto. Creemos que es hora de que tomes decisiones responsables sobre tu vida, continuó el padre de Juliet, un hombre corpulento que había inspeccionado mi apartamento con los ojos de un tasador evaluando una propiedad. A tu edad, vivir sola en un lugar tan grande no solo es innecesario, sino peligroso. ¿Y si tienes una emergencia médica y nadie se entera durante días? Sus palabras estaban ensayadas, demasiado perfectas para ser espontáneas. Ethan había permanecido en silencio durante toda la conversación, asintiendo ocasionalmente como un títere bien entrenado.
Verlo allí, sentado junto a una familia que me trataba como un obstáculo, era como ver morir ante mis ojos al hijo que había criado. Mamá, dijo finalmente con una voz que ya no reconocía. Tienen razón. Juliet y yo hemos estado hablando, y creemos que sería mejor para todos si te mudaras a un lugar más apropiado para tu edad. ¿Apropiado para mi edad? Repetí, sintiendo que la ira comenzaba a hervir dentro de mí. ¿Y quién decide lo que es apropiado para mí? Tú. La madre de Juliet intercambió una mirada cómplice con su esposo, como si mis palabras confirmaran algo que ya habían discutido. Aurora, entendemos que esto puede ser difícil de aceptar, pero debes pensar en lo mejor para Isen y Juliet. ¿Lo mejor para ellos? Murmuré, empezando a comprender la verdadera dimensión de la conspiracia que se había tejido a mis espaldas. Y supongo que mi apartamento sería perfecto para que ellos comenzaran su vida matrimonial, ¿verdad? El silencio incómodo que siguió a mi pregunta fue toda la respuesta que necesitaba. Habían planeado cada detalle de esta conversación, cada argumento, cada presión psicológica. Juliet tomó el control en ese momento, desplegando todo su arsenal de manipulación emocional. Aurora, no se trata solo del apartamento, se trata de tu bienestar. Hemos estado investigando, y encontramos una residencia maravillosa para personas de tu edad. Tiene servicios médicos las 24 horas, actividades sociales, comidas preparadas. Podrías hacerte amiga de personas que entienden por lo que estás pasando. Su sonrisa falsa me daba náuseas. ¿Por lo que estoy pasando?, pregunté, fingiendo confusión. ¿Y qué crees exactamente que estoy pasando, Juliet? Ella miró a Isen en busca de apoyo antes de responder. Bueno, la soledad, la incertidumbre financiera, el miedo a no poder cuidar de ti misma. Es normal a tu edad, Aurora. No tienes que avergonzarte de necesitar ayuda. La audacia de esta mujer de 28 años diciéndome lo que era normal a mi edad me dejó sin palabras por un momento. Pero entonces vi algo en sus ojos que me heló. La certeza absoluta de que tenía derecho sobre mi vida, mi hogar, mis decisiones. Para ella, yo ya no era una persona con autonomía, sino un obstáculo que debía ser removido con la menor resistencia posible. Hemos hecho los cálculos, continuó el padre de Juliet, sacando una carpeta que claramente habían preparado de antemano. El costo de la residencia sería de aproximadamente $2.500 al mes. Con la venta de tu apartamento, tendrías dinero suficiente para cubrirlo durante muchos años, y todavía quedaría algo para ayudar a Isen y Juliet con sus gastos iniciales de matrimonio. Ahí estaba, la verdad cruda y desnuda. No se trataba de mi bienestar o mi seguridad. Se trataba de dinero. Se trataba de convertir mi hogar en efectivo para financiar su estilo de vida insostenible. ¿Y si me niego?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Aurora, dijo Isen, con una voz que sonaba ensayada. Esperamos que no sea necesario tomar medidas más drásticas. Pero si tu salud mental se deteriora hasta el punto de que no puedas tomar decisiones racionales. La amenaza implícita era cristalina. Si no cooperaba voluntariamente, buscarían formas legales para declararme incompetente. Habían hecho su investigación. Habían planeado. Habían preparado el terreno para quitarme todo lo que poseía por la fuerza si era necesario. El hijo que había criado con tanto amor estaba sentado allí mismo, permitiendo que extraños amenazaran a su propia madre. Esa noche, después de que se fueran con mi firme negativa, lloré por primera vez en años, no de tristeza, sino por la muerte definitiva de las ilusiones que había tenido sobre mi familia. Había llamado a Carlos inmediatamente. Necesito que investigues algo urgentemente. Le había dicho entre lágrimas. Quiero saber exactamente cuál es la verdadera situación financiera de mi hijo y su prometida. Todo. Deudas, ingresos, pasivos, todo. Los resultados de esa investigación habían sido devastadores. Isen ganaba $45.000 anuales como gerente de ventas, pero tenía deudas de más de $80.000 en tarjetas de crédito. Juliet trabajaba a tiempo parcial como consultora de imagen, ganando quizás $4.000 al año, pero gastaba como si tuviera un salario ejecutivo. Juntos, debían más de $120.000, sin contar los préstamos que habían tomado para la boda. El apartamento que alquilaban por $2.000 al mes tenía 3 meses de retraso en los pagos. Los coches que conducían estaban financiados con cuotas que consumían el 60% de sus ingresos combinados. Su principal tarjeta de crédito estaba al límite y habían comenzado a usar anticipos en efectivo para pagar otras deudas. Estaban en una caída libre financiera y mi apartamento representaba su única esperanza de salvación. Pero había algo más en el informe de Carlos que me había destrozado el corazón por completo.
Durante los últimos 6 meses, Isen había estado llamando regularmente a bancos y compañías de seguros preguntando sobre préstamos contra la propiedad de su madre anciana. Había estado preguntando sobre procedimientos legales para obtener un poder notarial financiero sobre adultos mayores. Mi propio hijo había estado planeando mi desposesión sistemática durante meses. La información más dolorosa había llegado al final del informe. Según un investigador privado que Carlos había contratado, Juliet les había estado diciendo a sus amigas que se había sacrificado comprometiéndose con un hombre mayor y menos atractivo porque su madre tenía propiedades valiosas y no tenía herederos competidores. Para ella, casarse con Isen no era amor. Era una inversión estratégica en mi patrimonio. Esa revelación había sido la gota que colmó el vaso. Durante semanas, había considerado simplemente revelarles mi verdadera situación financiera, pensando que tal vez la conmoción les haría reconsiderar su comportamiento. Pero después de leer ese informe, entendí que no se trataba de dinero o desesperación. Se trataba de una codicia pura y calculada que había corrompido a mi hijo hasta volverlo irreconocible. Los días previos a la boda habían sido una tortura. Cada llamada telefónica de Isen era una nueva presión para reconsiderar mi posición. Cada visita de Juliet incluía comentarios venenosos sobre mi terquedad y egoísmo. Habían comenzado a tratarme como si ya fuera una anciana senil cuyas opiniones no importaban. La noche antes de la boda, Isen había hecho su último intento. Mamá, mañana es el día más importante de mi vida. Por favor, no lo arruines siendo difícil. Juliet solo quiere lo mejor para todos nosotros. Sus palabras habían sido la confirmación final de que había perdido a mi hijo para siempre. El hombre que se iba a casar al día siguiente ya no era el niño al que había criado con tanto amor y sacrificio. Y ahora, sentada en mi coche esperando a Carlos, me di cuenta de que todo había conducido a este momento inevitable. No se trataba de venganza o crueldad. Se trataba de justicia. Se trataba de mostrarles las consecuencias de sus acciones. Se trataba de enseñarles que algunas líneas nunca debieron cruzarse. 15 minutos más y todo cambiaría para siempre. Mis manos temblaban mientras marcaba el número de Joseph, mi vecino del apartamento de al lado, un hombre de 70 años que había sido testigo silencioso de todas las visitas tensas de los últimos meses. Joseph, soy Aurora. Necesito pedirte un favor muy importante, dije, con la voz temblorosa. ¿Podrías ir a mi apartamento y traerme la carpeta marrón del segundo cajón de mi escritorio? Sí, ahora mismo. Es urgente. Joseph había sido como un hermano para mí desde que Robert falleció, y sabía que podía confiar en él sin que hiciera preguntas. Mientras esperaba, recordé la conversación que había tenido con Joseph apenas una semana antes. Él había sido testigo desde su balcón cuando Juliet llegó con un tasador inmobiliario sin avisarme. Aurora, esa chica trajo a un hombre con un maletín que estaba midiendo tu apartamento desde el exterior. Me había dicho con evidente preocupación en su voz. Cuando me vieron, se fueron rápidamente. No me gusta nada lo que está pasando. Joseph había sido el primero en notar los sutiles cambios en el comportamiento de Isen durante los últimos meses. Tu hijo no me saluda como antes, había observado. Solía quedarse y charlar conmigo cuando venía de visita. Ahora entra y sale corriendo como si estuviera avergonzado de algo. Sus palabras habían confirmado lo que mi corazón ya sabía. Había perdido a mi hijo mucho antes de la bofetada de esa noche. La carpeta que le había pedido a Joseph contenía documentos que nadie en mi familia había visto jamás. Certificados bancarios, títulos de propiedad, registros de inversiones que Robert y yo habíamos mantenido en secreto durante décadas, documentos que demostraban que la viuda pobre que vivía con una pensión modesta era en realidad una mujer con recursos suficientes para cambiar vidas con una sola decisión. 10 minutos después, Joseph apareció en el aparcamiento con la carpeta en las manos. Aurora, ¿qué pasa? Pareces muy alterada, preguntó mientras me entregaba los documentos. Tiene que ver con la boda de Isen, le expliqué brevemente lo que había sucedido en el salón de baile, y vi cómo su rostro se endurecía con cada detalle. Esa mujer es una víbora, murmuró. Siempre lo supe. Joseph, en unos minutos llegará un hombre llamado Carlos. Cuando lo veas, dile que lo estoy esperando aquí, le pedí. Y Joseph, después de esta noche, muchas cosas van a cambiar. Quiero que sepas que siempre has sido como familia para mí. Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras asentía. Tú también eres familia para mí, Aurora. Haz lo que tengas que hacer. Mientras Joseph regresaba al edificio, abrí la carpeta y comencé a revisar documentos que no había mirado en meses. El primero era un estado de cuenta bancario que mostraba un saldo de 5.400.000 en una cuenta de inversión. El segundo era el título de propiedad de un edificio de oficinas en el centro que generaba un alquiler mensual de $50.000.
El tercero era la escritura de una casa en la playa que había comprado como inversión hace 10 años. Robert había sido un genio de las inversiones, comenzando con un pequeño negocio de importación y convirtiéndolo en un imperio silencioso. Juntos, habíamos tomado la decisión de vivir modestamente para proteger nuestra privacidad y la seguridad de nuestra familia. La riqueza visible atrae problemas, solía decir Robert. La riqueza invisible te de poder. Nunca imaginé que tendría que usar ese poder contra mi propio hijo. Cada documento en esa carpeta representaba años de trabajo duro y decisiones inteligentes. La floristería donde trabajaba 3 días a la semana no era porque necesitara el dinero, sino porque me gustaba mantenerme activa y conectada con la comunidad. El coche viejo que conducía no se debía a limitaciones económicas, sino porque había aprendido que la ostentación innecesaria solo trae problemas. Mi apartamento, el que Juliet tanto codiciaba, era en realidad la propiedad menos valiosa de mi cartera. Lo había comprado no por su valor económico, sino por los recuerdos que guardaba. Era donde Robert y yo habíamos pasado nuestros últimos años juntos, donde habíamos planeado nuestro futuro, donde él había fallecido en mis brazos después de una valiente batalla contra el cáncer. Pero había algo más en esa carpeta que lo cambiaría todo para Eisen y Juliet. Durante los últimos 3 años, desde que mi hijo había comenzado a tener problemas financieros, yo había estado pagando secretamente muchas de sus deudas. Los pagos de la tarjeta de crédito que él creía que venían de una bonificación laboral en realidad salían de mi cuenta. El descuento especial en su alquiler que había negociado con su casero era dinero que yo transfería mensualmente. Sin que Eisen lo supiera, había estado subsidiando su estilo de vida irresponsable durante años. El lujoso apartamento en el que vivía, el coche que conducía, incluso algunos de los gastos de la boda que estaba teniendo lugar en ese mismo momento habían sido posibles gracias a mi apoyo financiero secreto. Había pensado que estaba ayudando a mi hijo en un momento difícil, sin darme cuenta de que estaba financiando su transformación en una persona que no reconocía. Los registros bancarios mostraban transferencias mensuales por un total de $4.500 que habían mantenido a flote el barco que se hundía de la vida financiera de Eisen. Dinero que él creía que venía de bonificaciones laborales o devoluciones de impuestos cuando en realidad era su madre tratando desesperadamente de protegerlo de las consecuencias de sus decisiones irresponsables. La ironía era devastadora. Mientras Juliet me humillaba por ser una carga económica para su futuro matrimonio, yo era literalmente la única razón por la que podían permitirse ese matrimonio. Mientras planeaban despojarme de mi apartamento para resolver sus problemas financieros, yo había estado resolviendo esos problemas en secreto durante años. Cerré la carpeta y miré hacia el salón de baile una vez más. Las luces seguían brillando. La música seguía sonando. Los invitados seguían celebrando. Pero en menos de 5 minutos, Carlos llegaría con los documentos finales que necesitaba. En menos de 5 minutos, comenzaría el proceso de cortar todos los hilos financieros que había usado para proteger a un hijo que había elegido traicionarme. Esto no es venganza, me recordé a mí misma. Esto es justicia. Se trata de enseñarles que las acciones tienen consecuencias, que la codicia tiene un precio, que la familia no es algo que se pueda vender por conveniencia económica. Había intentado proteger a Eisen de la realidad durante demasiado tiempo, y esa protección lo había corrompido hasta volverlo irreconocible. Los faros de un coche se acercaron al aparcamiento, iluminando la noche con una luz blanca que por un momento me cegó. Era Carlos, puntual como siempre, llegando con los documentos que lo cambiarían todo para siempre. Salí de mi coche y caminé hacia él, sintiendo como cada paso me alejaba más de la Aurora que había sido y me acercaba a la mujer en la que necesitaba convertirme. Señora Hughes, dijo Carlos al salir de su coche, con un maletín legal bajo el brazo. ¿Está completamente segura de esto? Una vez que entremos allí, no habrá forma de deshacer lo que está a punto de suceder. Miré hacia el salón de baile una última vez, donde mi hijo y su nueva esposa probablemente seguían celebrando su victoria sobre la anciana inútil a la que acababan de humillar. Nunca he estado más segura de algo en mi vida, Carlos. Es hora de que conozcan a la verdadera Aurora Hughes. Carlos abrió su carpeta bajo la luz del aparcamiento y comenzó a mostrarme los documentos que había preparado con su característica eficiencia. Señora Hughes, aquí está la orden para la suspensión inmediata de todas las transferencias bancarias que ha estado haciendo a nombre de Eisen Hughes, dijo, señalando el primer papel. Además, aquí está el aviso de cancelación del contrato de arrendamiento que usted había garantizado confidencialmente. El casero recibirá este documento mañana por la mañana. Tomé los papeles con manos temblorosas pero decididas. Cada documento representaba un hilo que había tejido cuidadosamente durante años para proteger a mi hijo. Y ahora estaba cortando esos hilos uno por uno. ¿Y el pago del salón de baile?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta.
Cancelado, confirmó Carlos. El depósito que usted había garantizado se retirará esta noche. Ellos tendrán hasta mañana para encontrar una forma alternativa de pago. La magnitud de lo que estaba a punto de hacer me golpeó como una ola fría. Durante 3 años, yo había sido la red de seguridad invisible que había mantenido a flote las vidas de Ethan y Juliet. El apartamento en el que vivían, el coche que él conducía, incluso la boda que estaba teniendo lugar en ese mismo momento, todo había sido posible gracias a mi apoyo financiero secreto. Y ahora, en una sola noche, iba a retirar todo ese apoyo de forma definitiva. Carlos, quiero que entiendas algo, le dije mientras firmaba cada documento con una determinación que no sentía desde hacía años. Esto no es crueldad ni venganza. Esta es la única manera de que aprendan el valor real de las cosas. Durante demasiado tiempo los protegí de las consecuencias de sus acciones, y esa protección los corrompió hasta convertirlos en personas que no reconozco.